Canesú. ¿Qué es un canesú? Un canesú es la parte superior de un vestido, de una camisa o de una blusa. Este suele ser corto, sin mangas, y a este le podemos agregar manga, cuello, falda o resto del tramado en caso de una blusa. El canesú nos permite hacer en una sola pieza el escote, hombros y sisas y la parte del cuerpo del tramado, ¿bien? Las formas más conocidas de canesú son esta forma que es en cuadrado, rectangular, circular o en redondo y en ovalado. Con la que vamos a empezar a hacer el tutorial va a ser en la forma rectangular. La importancia de reconocer la forma de esta pieza es que a su turno cualquier patrón lo vamos a poder adaptar para poder hacer un canesú según la forma que tenga el patrón, cuadrada, rectangular, circular u ovalada. ¿Cómo vamos a tomar las medidas para hacer nuestro canesú? En principio vamos a necesitar dos medidas. El ancho, que va a determinar la cantidad de cadenas que tenemos que hacer de inicio, y el alto, que va a determinar la cantidad de vueltas que tenemos que hacer hasta lograrlo. Para establecer el ancho, es decir, el inicio o la cantidad de cadenas que tenemos que hacer, podemos tomar dos medidas. Esta puede ser la del perímetro encefálico o bien la del cuello. Si tomamos la del perímetro encefálico, en ese caso no vamos a necesitar que nuestro canesú tenga ningún tipo de apertura, ya que este pasaría por la cabeza. Si vamos a tomar la medida del contorno del cuello, nuestro canesú va a necesitar tener una apertura, ya que este no pasaría por nuestra cabeza, o bien dejarlo a modo de campera para que este quede abierto tanto de frente o de espalda. Una vez que he obtenido mi medida, ya sea del cuello o del perímetro encefálico, lo que comienzo a hacer son las cadenas hasta formar ese largo que he obtenido. Supongamos que en nuestro caso esta cantidad de cadenas resulta ser de 30 por la medida que he tomado. Entonces lo que tengo que hacer es ubicar de manera tal mis cadenas para que éstas formen un rectángulo. La parte de frente y espalda van a ser más anchas si lo que quiero es que el cuello quede más alargado. Si lo que quiero es un escote más pronunciado, entonces en ese caso voy a invertir los lados y mis mangas van a ser más anchas que mi frente y mi espalda. Y esta es la importancia de comprender cuáles son las formas que tienen los canesú, porque es lo que a su turno me permite adaptar la medida que tengo a lo que pretendo hacer. Una vez que he llegado al largo que quiero, lo que voy a hacer es comenzar a hacer la primera vuelta. Como he tomado la medida del cuello, mi canesú sí o sí debe ir abierto. Entonces me voy a elevar para trabajar con el punto vareta con 3 cadenas más. Voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta voy a tomar lazada y voy a hacer mi primer vareta. Es recién en esta vuelta donde comienzo a dar forma al canesú que he diseñado. Entonces comienzo a hacer mis varetas según el diseño que tengo. En este caso voy a hacer un rectángulo donde el frente y la espalda van a ser más anchos que las mangas. Como he tomado la medida del cuello, este tiene que ir abierto. Entonces, a las 10 cadenas que tengo de frente las voy a dividir en 5 y 5. Aquí tengo mi quinta vareta. Ahí la completo y ahora lo que voy a hacer es 1, 2 y 3 cadenas al aire y voy a pasar a la cadena de base siguiente donde voy a comenzar a hacer nuevamente una vareta. Estos primeros 5 van a formar mitad de mi frente y ahora estoy haciendo las 5 varetas que van a formar mi manga. Una vez que termino la quinta vareta, es así como queda. 1, 2, 3 cadenas al aire, pero quiero que veas cómo se va formando. Tengo frente, manga. Ahora voy a la espalda. Voy a ir a la cadena de base siguiente, donde voy a comenzar a hacer 10 varetas. ¿Bien? Claramente es una por cada una de las cadenas que tengo de base. Vamos a acelerar un poco este proceso. Así completamos las 10 varetas que son las que van a formar mi espalda. Ten en cuenta que este criterio depende de tu diseño. Esto que para mí es la espalda puede que para vos sea el frente. ¿Bien? Entonces aquí completo mi 10ª vareta y nuevamente voy a observar cómo es que se va formando mi rectángulo. Y ahora hago 1, 2, 3 cadenas al aire y vuelvo a la cadena de base siguiente. Si ya he hecho la espalda, ahora nuevamente me toca una manga. 1, 2
3, 4 y 5 varetas. Mis mangas en principio tendrían que tener el mismo ancho, a no ser que estés haciendo un diseño muy especial. Ahora nuevamente 1, 2, 3 cadenas al aire, voy a la cadena de base siguiente y voy a hacer 5 varetas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta es la otra mitad que va a formar mi frente. Al apoyar mi canesú sobre una superficie plana, este tiene que quedar plano. Si no está quedando plano y es la primera vez que estás haciendo, lo que te sugiero es hacer más aumentos en los extremos. Ten en cuenta que un tutorial es una guía y esto tienes que adaptar a tu pulso y a tu hilado. Una vez que tengamos el canesú, lo vamos doblando para ver si este está logrando la forma. Esto sería nuestro frente, nuestra manga y esta la espalda. De aquí en adelante tenemos que seguir creciendo hasta lograr el alto que pretendemos, que es por lo menos debajo de nuestra sisa. Entonces, para esta segunda vuelta, lo que voy a hacer es respetar la secuencia de puntos que tengo de base. Es decir, ahora me voy a elevar, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas al aire y por cada uno de los puntos que tengo de base voy a picar en vareta. A esto lo voy a hacer hasta llegar a las 3 cadenas al aire que tengo de base. Una vez aquí, lo que comenzamos a hacer son nuestros aumentos, donde tengo las cadenas al aire de base. Mi secuencia de aumentos va a ser 2 varetas, 3 cadenas al aire y 2 varetas. Ahí voy por la primera. Ahora hago mi segunda vareta, todas picadas en el mismo lugar, ¿bien? Ahora 1, 2 y 3 cadenas al aire y nuevamente voy a hacer en el mismo lugar 2 varetas. Esta es la secuencia que me va a permitir que mi rectángulo quede plano al apoyarlo en una superficie plana. Es decir, que si este no queda como tal, es aquí donde tienes que venir y aumentar o disminuir según corresponda. Y a partir de aquí lo que tengo que hacer es continuar con la secuencia que tengo de base, ¿bien? Es decir, por cada punto que voy a tener de base, tengo que hacer un punto. En este caso estamos haciendo un tramado sencillo. Lo que estamos buscando es comprender la forma. Ahora nuevamente llego a donde tengo 3 cadenas al aire de base y voy a repetir mi secuencia de aumentos tal cual lo he hecho en la anterior, es decir, 2 varetas, 3 cadenas al aire y 2 varetas. Ten en cuenta que es importante respetar esta secuencia, ya que la tienes que repetir en todas las vueltas y cada vez que tengas cadenas al aire. Aquí completo mi segunda vareta y lo que quiero que veas es cómo se va formando. Este sería nuestro frente y esto que nos sigue sería la manga. Ahora vamos por la espalda. Aquí esto es más ancho. Bien, tiene que ser el mismo ancho frente y espalda. Así que lo que vamos a hacer nuevamente es un punto por punto de base. Y estas son las únicas 2 vueltas que vamos a ver completas porque son las que van a determinar la forma y es muy importante que vayamos controlando que estas vueltas queden bien. Una vez comprendida esta parte, todo lo que queda hacer es repetición hasta lograr el largo que hemos establecido.
Aquí nuevamente tenemos un aumento porque tenemos las 3 cadenas al aire de base. Bien, ahí me cuesta un poco, pero hacemos 2 varetas, 3 cadenas al aire y 2 varetas. Y estas 3 cadenas al aire que estamos haciendo en esta vuelta van a ser nuestras 3 cadenas al aire de base en la vuelta siguiente. Es decir, que en estas 3 cadenas al aire en la vuelta siguiente es donde vamos a tener que hacer nuevamente esta secuencia de aumentos. Una vez completado, lo que hago es continuar un punto por punto de base hasta llegar a las 3 cadenas al aire de base siguiente, donde vuelvo a repetir la secuencia de aumento. Llegamos aquí y este es nuestro último aumento que vamos a tener en esta fila. Bien, entonces repito la secuencia: 2 varetas, 3 cadenas al aire y 2 varetas. Y voy a retomar haciendo un punto por cada uno de los puntos que tengo de base, y es así como habré completado mi segunda fila. Una vez que termino esta vuelta, lo que me queda siempre, sobre todo en las primeras, es corroborar que esto esté quedando plano y que tenga la forma de un rectángulo. Bien, es así como se forma: queda plano y tiene forma de rectángulo. Entonces vamos bien. Ahora lo que tenemos que hacer es crecer hasta lograr el largo o el alto que habíamos establecido. ¿Y cómo es que adquiere la forma de canesú? Muy bien, por la parte donde está la manga es donde tenemos que doblar. Bien, esta parte, que es la que queda abierta, la puedes dejar para adelante o para atrás según el diseño que estés haciendo. Recuerda que he tomado la medida del cuello, entonces sí o sí lo tengo que dejar abierto, y es aquí donde a su turno agregaré botones. Ahora, todo lo que tengo que controlar es que esto esté quedando derecho. Bien, hay distintos diseños de canesú. Te sugiero tener en cuenta estos detalles si sos principiante, ya que los canesú que van adquiriendo forma de diagonal tienen limitada la movilidad del brazo, y para eso tienes que tener en cuenta otros detalles para que a su turno la prenda quede cómoda. Entonces, si sos principiante, te reitero, ten en cuenta estos detalles. Corroborado todo esto, lo único que nos queda por hacer es crecer hasta lograr el alto que habíamos establecido. Entonces nuevamente voy a introducir la aguja y voy a empezar a hacer la vuelta repitiendo la cantidad de puntos por punto de base y haciendo mi secuencia de aumentos cada vez que encuentre mis cadenas al aire de base. Una vez que hemos completado el largo que pretendemos del canesú, lo que nos queda es hacer la vuelta de cierre de canesú. Y para esto lo que vamos a hacer es respetar la secuencia que venimos haciendo, pero ya no vamos a hacer más aumento. Me vuelvo a elevar para trabajar con el punto vareta
y por cada punto que tengo de base voy a hacer una vareta hasta llegar a donde tengo mis 3 cadenas al aire de base. Entonces aquí hemos avanzado un poco y ahora ¿cómo seguimos? Hasta aquí tendría que hacer aumento, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer. Esta es la mitad de mi frente, ¿bien? Voy a saltearme toda la manga, ¿ves? Es decir, que no voy a tejer más en el lateral que corresponde a la manga. Voy a tomar una hebra y voy a empezar a hacer mi primer vareta en el punto vareta que tengo de base de la espalda. Y esto está formando mi manga. Bien. Es así como empezamos a hacer la vuelta de cierre. Ten en cuenta que de seguir tejiendo esta parte podrás hacer la parte de abajo de una blusa. Entonces aquí voy a continuar por cada una de las varetas que tengo de base haciendo una vareta. Y ya estaría tejiendo la parte de la espalda, ¿sí? Y voy a continuar tejiendo hasta llegar a lo que sería el siguiente aumento. Aquí hemos avanzado un poco y nuevamente voy a repetir la secuencia. Voy a tejer hasta el último punto. Bien, aquí. Y ahora toda la parte de la manga la voy a saltear. ¿Ves? Salteo esta parte que es la manga y paso directamente al frente. Y es así como voy haciendo la vuelta de cierre de canesú. Salteando ya toda esta parte que es la manga. ¿Bien? Entonces aquí me acomodo un poco, tomo la lazada y comienzo a picar en la primera vareta que tengo. En esta parte ya sería la parte del frente. Aquí completo el final de la fila y hemos concluido lo que sería la vuelta de cierre. Si quisiera, podrías hacer otra más, eso va a depender del diseño que quieras lograr. Si quisieras seguir tejiendo una vuelta más, o 2 vueltas más, o el largo que pretendes, entonces lo que voy a hacer es volver a elevarme con 3 cadenas al aire y por cada uno de los puntos que tengo de base voy a hacer un punto. En otros tutoriales podremos ver cómo extendernos, pero para ello tendremos que tener en cuenta el contorno de la cintura que pretendemos y de la cadera que pretendemos según el largo que queremos lograr. Ten en cuenta que es muy importante, si estás haciendo ropa tejida, aprender a trabajar con medidas, ¿bien? Vamos a ver cómo sería en esta parte, ¿bien? Continúas por todo el contorno hasta llegar al otro extremo, ¿ves? Ya tienes que tejer todo en recto, ya no tenemos los aumentos que teníamos para formar la manga de nuestro canesú. ¿Cómo vamos a tejer aquí en esta parte? Aquí tenemos puntos de base, entonces los vamos a respetar. Bien, por cada uno de los puntos que tengo de base, hago un punto, ¿ves? Ya, sin aumentos y sin disminuciones, a no ser que tengas ya un diseño muy específico. Aquí avanzamos un poco y estamos llegando al final de la fila.
Y es así como hemos obtenido 2 vueltas de cierre. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es una terminación en vuelo, que puedes repetirla si quisieras en las mangas. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Me voy a elevar nuevamente con 3 cadenas al aire. Al primer punto lo voy a tejer, al primero y al último lo voy a tejer así uno solo. Pero en el siguiente, por cada punto de base voy a hacer 3. Es decir, que voy a triplicar la cantidad de puntos. Esta cantidad va a permitir que a esta vuelta se le produzca el efecto del vuelo, ¿bien? O volado, como se dice. Entonces, a medida que avancemos, es como se irá formando. 3 por punto de base, ¿bien? Ahí acomodamos y ves cómo se va formando. Si quisieras que esto sea con más vuelo, aumenta la cantidad. Si quieres menos vuelo, disminuye la cantidad. Y así avanzamos por todo el contorno hasta llegar al otro extremo, donde nuevamente nuestro último punto va a ser una vareta sola, ¿sí? Están mis últimos 3 de aumentos y ahora en mi último punto voy a hacer una vareta sola, ¿sí? Y es así como hemos logrado el detalle final y es así como nos queda. Espero que te haya gustado, que puedas lograrlo. Si te ha quedado alguna duda y quieres que veamos los otros modelos, házmelo saber en los comentarios.